Muy buenas, queridos amigos televidentes que están en este programa con nosotros. En esta ocasión, una ocasión más de su programa favorito, Sala Jurídica. En esta ocasión estaremos compartiendo con Hirohito Reyes, nuestro co-conductor, y a su vez su servidora Marciela Abreu. En esta ocasión vamos a tratar, como siempre, nuestro primer segmento, lo que es la actualidad jurídica y relevante en la sociedad dominicana. Así, a su vez, vamos a hacer comentarios y reflexiones sobre el mismo, teniendo en cuenta siempre la legislación dominicana aplicable al hecho. Damos a entender que nuestra primera parte es que Hirohito Reyes está con nosotros, nuestro querido profesor está con nosotros, y eso se va a quedar así siempre de cariño. Nuestro querido profesor está con nosotros compartiéndonos sus conocimientos y a través de esto teniendo una reflexión más objetiva y viéndolo desde otro punto de vista. Entonces, dando continuación con el mismo, vamos a entrar a nuestro segmento de actualidad jurídica en nuestro programa Sala Jurídica. Entonces, comenzando con el hecho que ha estado actualmente en la palestra, un hecho que no tiene que ver nada con política, nada con partidismo, fuera de serie. Es el hecho de que un joven arrojó a otra, o sea, lanzó a otra, y esta joven quedó, lamentablemente, un hecho que es catastrófico para la familia. Ahí se ven en pantalla las imágenes donde un joven nadando, simplemente nadando, empuja a otra. La otra, al parecer, no sabía nadar, y luego de 4 minutos, aproximadamente 3 minutos, la joven queda totalmente muerta, o sea, ahogada. Este hecho fue muy lamentable para la familia, tanto de la joven como del joven, y a su vez han salido preguntas, han mandado sus comentarios y han tenido cierta repercusión en lo que es el poder del pueblo, o sea, la presión del pueblo en el hecho penal. Ahí estamos viendo cómo se da la situación, y luego de un tiempo es que se ve cómo pasa el trágico suceso. Comentando con esto, varios de mis seguidores y personas que pueden escribirme a través de mis redes sociales para hacer sus preguntas o comentarios o cualquier hecho que le quieran transmitir a este programa, tanto a Hirohito como a mí personalmente, me lo pueden escribir a través de mis redes sociales, Instagram, @MarcielaAbreu. Me hicieron varias preguntas, profesor, entonces vamos a tratar de responderlas todas sobre este hecho que ya vimos en pantalla. Primera pregunta. En este caso de este joven, que vamos a determinar si fue o qué se debe de aplicar, el juicio para un adolescente, ¿cómo comienza? ¿Se trata de la misma manera o tiene distinción por ser un adolescente, por ser un menor? Sí, recuerden un asuntito. Cuando se reformó el Código de Niños y Niñas Adolescentes de 1994, la ley 1494, esa ley era una ley moderna, entonces ya establecía todas las garantías de derecho, todos esos principios de garantías de derecho. Después, ya cuando vino el Código Procesal Penal en el 2002 y después en el 2003 se reformó el Código de Niños y Niñas Adolescentes, que es el último que tenemos hasta ahora. La ley 13603 ya contenía todas las garantías que también estaban contenidas, vale la redundancia, en el Código Procesal Penal. ¿Entiendes? Es un principio de justicia acusatoria, hay un juez de niños, hay un juez de la instrucción, está el Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes, existen cortes de apelación. El proceso se conoce con todas las garantías, incluso con mayores garantías, porque casi es excepcionalmente que se da prisión preventiva. Se da prisión preventiva quizás así como en estos casos, donde hay una gran presión social, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las medidas son la puesta en libertad, asistido por los padres, o lo van a un lugar de corrección con un sistema de privación de libertad un tanto flexible. También, porque el código sigue las líneas más modernas con relación a la privación de libertad,
que también en el anteproyecto de Código Penal están también todo contenido todos esos tipos de privaciones de libertad, a diferencia quizás de la que se retiene nada más en el Código Procesal vigente, en lo concerniente a las medidas de coerción y después en lo concerniente a las penas aplicables, ya una vez concluido el proceso, de que con las excepciones que establece la suspensión total de la pena, la suspensión parcial de la pena, el proceso penal abreviado, la suspensión del procedimiento, pero esencialmente en el caso ya después que se da sentencia, que es la suspensión de la pena, condicional de la pena, entonces en ese caso hay el anteproyecto de Código Penal establece una variedad, un sinnúmero de variedades en modo de aplicación de la pena, como cumplir la pena una vez a la semana, ir a trabajar. Es decir, medidas de corte resocializadora que no quieren que el individuo sea parte de la sociedad, sino que permanezca dando cumplimiento así a un propósito que establece la Constitución del fin social de la pena. Exactamente, y cumpliendo siempre con ciertas medidas evaluatorias de la pena. Sí, exactamente. También tengo entendido que en ese modo garantista que tiene el Código del Menor, el Código Penal, incluso el Código Penal Dominicano, tiene, o sea, en su esencia, sustancialmente son garantistas. Sí, y tomar en cuenta que el menor, a partir de la codificación, ya deja de ser un objeto de derecho para constituirse en un sujeto de derecho. Exactamente. Entonces eso conlleva que incluso el propósito de la punibilidad o de las penas que se le imponen al menor tienen un fin eminentemente resocializador, de rehabilitación. Fíjate que la pena tiene tres los fines de la pena, los criterios de distribución de la pena: la visión retributiva, la visión de la pena, la teoría de la pena como prevención general, que es de intimidación al colectivo. Exacto, para que no vuelvan a ejecutar. Y la pena como rehabilitación. Para que se vuelva a insercionar dentro de la sociedad. Entonces, la pena que propósito de rehabilitar para que el individuo se reinserte en la sociedad. Esas son las corrientes modernas de la pena. Lo cierto es que lo de la pena con relación, algunos autores son de corte abolicionista, otros dicen que la pena no ha servido para nada en el marco del proceso. Lo cierto es que cuando pasa un hecho, el no sancionarlo, el imponer una sanción simbólica, podría en una u otra circunstancia quizás atentar contra la paz social. Fíjate que la pena, después del aporte de la escuela italiana, de la escuela positivista italiana, la pena tiene una función netamente social. Una isla que está vacía, o que nada más viven dos personas y los dos delinquidos, pues no tiene ningún sentido ponerle pena, porque ahí no hay una sociedad que reclame. Entonces, lo cierto es que siempre va a estar en esa discusión si la pena debe ser eminentemente retributiva, un castigo, que eso no se puede quedar impune, que se tiene que hacer justicia, pero lo que pasa es que el colectivo concibe la justicia como retribución, en su mayor parte. Y no ven la otra esencia de la pena. Entonces, la otra pena es la intimidación, la prevención, que una u otra medida, por eso es que se delinque menos, porque aunque la gente diga que no, a veces hay casos que cuando usted va arrancando dice, bueno, nos van a poner 20 y usted se recoge. ¿Entiendes? Entonces no siempre es así. No siempre, no es aplicable siempre al hecho, pero... Sí. Y en algunos casos usted ve cuando se pone la pena de 30 años, no debiera ser, pero el colectivo experimenta con una cierta satisfacción. Se hizo justicia. A veces dicen que esa pena es muy corta. Que si es por ello la pena de muerte o sí, que no, hasta 40 años si se pudiera dar, que se cadena perpetua. Sí, porque es lo que pasa. Acuérdense que la pena, la visión que se tiene de la pena por ejemplo, ya se habla, no se habla de esas, se habla ahora de la teoría de la diferenciación, en donde la pena, casi siempre aquellos funcionarios que intervienen en lo que son la resocialización de las personas ven la pena como un castigo o un procedimiento rehabilitante. En cambio, quizás lo que se entiende policía, lo que se entiende sociedad, ve la pena como un carácter netamente retributivo. Sí. El juez tiene que tener por propósito, fíjense que muchas veces en su motivación, en la parte axiológica de la sentencia, de los 4 planos que tiene la sentencia, el plano fáctico, el plano jurídico, de los 3 planos, y el plano axiológico, a veces en esa parte axiológica hacen una reflexión un tanto atendente del orden moral, del orden de los valores, para hacer una justificación de por qué la sanción. Entonces, en eso, la sanción puede tener como el proceso, como decía el otro día Félix también Olivares, el proceso, el juicio como tal tiene un aspecto netamente pedagógico.
¿me entiendes? De que enseña, de que establece que un hecho que pasó fue objeto de un juicio y como consecuencia de eso se sancionó, y eso queda para el colectivo, que no hubo una ejecución extraoficial, de que no hubo un linchamiento o como tal. La justicia por cuenta propia. Sí, exactamente, porque como dicen los franceses, ejemplo, los franceses dicen, ¿cuándo el juez hace justicia? Pues cuando se hace justicia, cuando a través de un juicio oral, público y contradictorio, el juez arriba a una conclusión, sea de absolución, sea de condena. Que el juez en esta decisión acierte o desacierte, para eso están las vías de recurso. Ahora, lo que el juez tiene que fallar es conforme a su conciencia y con todos los principios exactamente que avalan el ejercicio de la función judicial. Principio de legalidad, interpretación estricta en lo que es el tema penal. En la materia penal, por ejemplo, la imparcialidad, la independencia. Principio de culpabilidad. Sí, entonces, ¿qué ejemplo esencial? Ejemplo, el juez al momento de decidir tiene que ser imparcial. Pero el juez, yo diría, ejemplo, lo primero que el juez tiene que ser justo. Como decía Ulpiano, darle a cada quien lo que le corresponda, la voluntad constante de darle a cada quien lo suyo. Así el juez mismo. Que hace un acopio de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ya ha cumplido con el propósito esencial. Ya lo otro lo que le va a venir es la independencia, la imparcialidad. Eso se desprende de la justicia, de darle a cada quien lo suyo. ¿Entiendes? Eso se desprende de la justicia. Ahora es importante también el juez la honestidad. La honestidad en cuanto a su vida, en cuanto a el desenvolvimiento, pero sobre todo también la honestidad profesional. La honestidad profesional es aquella que se deriva, vamos a suponer, yo no soy médico, me llevan un planteamiento de algo médico, o si soy médico y no me sé lo suficiente, si vengo y lo asumo sin tener el conocimiento suficiente, estoy siendo deshonesto. ¿Me entiendes? O lo mismo, que yo hago un planteamiento que yo a fe cierta sé que eso es falso, o sé que no es lo real. Entonces, en esencia, es decir, la honestidad es la más dura de todas, es decir, porque es que no solamente se va a circunscribir, no, que a mí no me dieron 2 pesos, que yo no me vendí, no, eso es otra parte, pero en esencia es esa, de que uno hizo lo que entendió correcto. Ahora, uno en eso se puede equivocar, pero claro, que lo haga con su convicción. Dice, el juez se actúa bajo su convicción, se dice que es justo. Eso es cierto. Pero continuando con las preguntas que me han enviado, aquí sí. Roberto Díaz me mandó y dice, ¿por qué si los crímenes son como adultos, se le condena como niños? Eso es algo que siempre ha estado en la palestra, la responsabilidad del menor. El menor, como se entiende, no tiene el mismo grado de conocimiento que tiene el adulto. No, pero incluso también el Código Penal, en el artículo 66, claro, ya fue modificado por la ley 136-03, el Código del Menor, decía anteriormente, que una persona menos de 18 años se le consideraba que no tenía juicio propio, o sea, que no tenía discernimiento del hecho que estaba cometiendo, claro. Y por tanto sus acciones o recaían en los padres o sus acciones no podían ser meramente un accionar, o sea, la ejecución de ese hecho delictivo, de ese crimen, no se me va a imputar de la misma manera que si yo fuera mayor de edad. Claro, porque una razón esencial, un ejemplo, para que la ley le sea aplicable a una persona, esa persona tiene que estar en la capacidad de entender la ley. Tiene que ser primero penalmente imputable. Por eso los enajenados mentales. Por eso el que tiene una enajenación mental permanente, transitoria, no puede ser responsable penalmente porque no entiende el mensaje que la ley quiere prescribir. ¿Qué sucede con el menor? Que ese entendimiento, evidentemente por la falta de madurez, por la falta de experiencia, tiene una gran disminución. Fíjate que aquí el código se habla que el menor es penalmente responsable a partir de los 13 años. Exactamente. De los 13 años. Hay casos concretos en donde tuve que intervenir en 3 menores, en donde uno quizás tiene 16 y los otros 2 tienen 9 y 12. Entonces no pueden ser perseguidos porque eso no alcanzan a entender lo que la ley quiere proscribir. Entonces, por eso la responsabilidad del menor es una responsabilidad atenuada. Ciertamente, como dice la pregunta, produce la afectación de un bien jurídico del mismo valor, que es la vida, que sea la propiedad, que sea la libertad sexual,
Pero entonces, por su condición de entendimiento de la sociedad, no se le la responsabilidad que se le va a dar es atenuada. Al principio el código, la ley 1494 tenía 2 años de prisión para todo hecho que cometiera un menor. Después se llevó a 5 años por cuestiones de presión y ahora está en 5 años. Ese es un aspecto que ronda ahí. Tengo entendido que está ahora mismo el Código del Menor hasta 8 años. 8 años. 8 años. Sí, o sea, que una persona puede ser, o sea, un menor específicamente, un menor o un adolescente puede ser condenado. Pena máxima 8 años. 8 años. 8 años. Y es por eso. Entonces, incluso, y el modo de cumplimiento de pena son medidas de carácter resocializador. Sí, que no tiene por función reincorporar a la persona que delinque. Déjame decirte un dato que la gente quizás no maneja mucho. La tasa de criminalidad de menores en la República Dominicana no es tan alta como la gente pueda pensar. Por eso te ve que los tribunales de niños y niñas adolescentes no tienen tantos casos. En esa área. En el área penal. Y el área civil es más complicado porque el menor, como no tiene cédula, no es un ente de derecho, no participa realizando transacciones, ¿me entiendes? Que se le puedan endilgar. Casi siempre todos los problemas relativos a los menores en materia civil van con la cuestión del nacimiento, de las actas de nacimiento o pensión alimenticia, entre otros. Exactamente, ahí entra eso. Custodia. Pero entonces es importante retener eso, es decir, que la responsabilidad del menor le va atenuada por esa condición de minoridad, por esa falta de madurez. Se puso una edad tope, 18 años. Fíjate la paradoja, una persona de 18 años un día y otro de 17 años y 29 días, dirá tú, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero había que marcar una edad tope. Algo que no son condenados igualmente. Algo que no definió el legislador, ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia. Ahí intentamos hacer algo, pero después no tuvo pie con bola. Es definir la edad del consentimiento en materia sexual. Pero, con sí, con sa. No se ha tomado en cuenta eso y eso es algo que también debiera ponderarse. No. Porque fíjate, ¿cuál es más grave? Cuando a un menor se le retiene responsabilidad por haber infringido un determinado bien jurídico como es la vida. ¿Me entiendes? Y la otra situación, al consentimiento, vamos a hacer una relación sexual, pero claro, hay que establecer diferencias. Que no sean personas que le sobrepasen de 5 años, sino que estén debajo. Continuando con esto, continuando con esto, vamos a una pausa porque ya yo veo que producción me está haciendo la seña y me dicen si es que vamos a seguir corriendo de bola, pero es que el tema es muy interesante y tengo muchas preguntas por hacer que aquí debatir con el magistrado Hirohito Reyes. Hirohito Reyes, profesor Hirohito Reyes.